Está cargando. Luis, usted abre. Buenas noches. Buenas noches. Somos el grupo 8 y estamos conformados por Kimberly Hurtado, Lice Vitelli, Efigenia Valencia, Luis Eduardo Betancourt y nuestra invitada Gillian Tatiana Montaño. Muchas gracias por estar aquí para que nos resuelvas algunas de nuestras dudas en esta actividad. Bueno, empecemos primero con los elementos esenciales de contrato. Dice, para que haya un contrato de trabajo se requiere que concurran 3 elementos esenciales. Uno de ellos es la actividad personal del trabajador realizada por sí mismo. 2. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponer reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador, en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia no obliguen al país. Y tercero, un salario como retribución del servicio. Ya, siguiente diapositiva. Bueno, yo les voy a hablar un poquito de cuáles son los mecanismos para construir al mejoramiento de la estabilidad laboral o las modalidades de los contratos. Nosotros tenemos varios tipos de contratos, pues el contrato de trabajo verbal, que es un contrato por el cual no se firma ningún documento, donde los acuerdos son de palabra. En esta forma de contrato no hay documento alguno que sirva como prueba de un caso, lo que supone una debilidad, pues en caso de que surjan diferencias futuras. Este contrato está regulado por el artículo 38 del Código Sustantivo del Trabajador. También tenemos el contrato de trabajo escrito, que como su nombre lo dice, todo está contenido en un documento que, aparte de la firma del trabajador y del empleador, no requiere formalidad alguna para su validez, por lo que constituirá prueba por sí sola para cualquiera de las partes. Y este tipo de contrato está en el Código Sustantivo en el artículo 39. También tenemos un contrato de trabajo a término fijo, que como su nombre lo indica, es aquel contrato que nace con una fecha definida de función y desde que se firma el contrato de trabajo, se acuerda que este contrato terminará en una fecha y que se ha consignado en el contrato. De igual manera, el hecho de que haya una fecha de inicio y una fecha de fin del contrato a término fijo, esto no impide que el contrato pueda ser renovado o lo puedan dar por terminado. Este tipo de contratos con el artículo 46 del Código Sustantivo. Tenemos también el contrato a término indefinido, que es el contrato que no tiene a fijar una fecha de terminación. Este contrato se extenderá tanto como las partes lo consideren. Por supuesto que en este tipo de contrato no cabe la renovación para cuando la duración es infinita, hasta que las dos partes pongan un punto final. Eso está en el artículo 47. Tenemos también un contrato de obra o labor. La duración del contrato de obra o labor será el tiempo necesario para culminar una obra o una labor. Y es una forma de contrato a término fijo, pero la terminación no está por fecha, sino por el tiempo necesario para terminar una obra. De por sí este tipo de contrato lo suelen utilizar mucho las empresas de construcción. Y tenemos un contrato ocasional, accidental o transitorio, que en realidad es el mismo contrato de trabajo a término fijo, pero el origen de este contrato nace en la necesidad de cubrir una actividad temporal, transitoria, accidental, como es el reemplazo de un trabajador que se fue de vacaciones, o una empleada que goza de una licencia de maternidad, o para un trabajo temporal en una empresa
como tal vez acompañar una auditoría externa que se realiza por un determinado tiempo y más casos. Esos son los tipos de contratos. Bueno, yo les voy a hablar sobre las medidas de mejoramiento de los contratantes. En el lado del empleador, es respaldar la seguridad social. Segundo, dar las oportunidades al trabajador de demostrar la capacidad de desempeño de su labor. Tercero, suministrar las respectivas elementos de protección personal, su respectivo carnet y dotación de trabajo. Cuarto, cumplir con las fechas establecidas de la remuneración, que es muy importante. Quinto, reconocer el tiempo extra o recargos nocturnos, que muchas empresas pues no lo reconocen. Sexto, respectivas vacaciones y calamidades que se le presenten para ayudarlo. ¿Qué quiero decir con eso? Que muchas veces el empleador, el trabajador, tiene que, le pasa una calamidad y dicen que eso no les compete y no les pagan ese día. Y eso sí hay unos estatutos que él tiene derecho. Bueno, ahorita sigamos con el empleado. Primero, cumplir con el horario establecido y las actividades que se necesitan hacer en el tiempo indicado. Segundo, cumplir con los reglamentos internos de trabajo, muy importante. Satisfacción de ambas partes en la relación laboral. Si tú ya firmaste con esa persona, no estar hablando mal de que es mala empresa o X. Cuarto, generar interés hacia las funciones de tu trabajo. Querer tu trabajo. Quinto, informar sobre las situaciones que generan riesgo o eventualidades hacia las dos partes. ¿Listo? Siguiente. Buenas noches. En este punto queremos compartir con nuestra invitada al día de hoy, que es Dilian Tatiana, para que nos colabore en este momento con estas preguntitas que tenemos, que son guías al talento humano. ¿Sí? Entonces queremos saber si nos puedes ayudar con despejando estas dudas. ¿Qué tipo de contratos encontramos en la empresa? Pues en la empresa se manejan generalmente contratos a término indefinido. Muy pocos son los contratos que se manejan a término fijo. Se manejan a término indefinido para poder brindarle al trabajador estabilidad laboral. Ah, ok. ¿Y cuáles son las condiciones más llamativas del contrato? Pues lo más llamativo del contrato pues es el tema salarial, el tema de que sea indefinido pues porque no hay una terminación. Después de que se pase un periodo de prueba, que son 2 meses, ya la persona puede sentir que tiene estabilidad laboral. Sí, también depende como del desempeño, el comportamiento, Sí, ¿cierto? exactamente. En el periodo, como dices, de prueba. Vale. Y en el contrato Perdón, tengo una preguntita. ¿Sí? Qué pena interrumpir ahí. Tatiana, una pregunta. El tiempo de prueba de un contrato es definido directamente por la empresa. O sea, cada empresa puede tener diferentes tiempos de prueba. No, para los contratos a término indefinido son 2 meses, pero si el contrato viene a ser a término fijo, tiene que definirse de acuerdo al tiempo que va a durar el contrato, el periodo de prueba. Ok. Pues igual todos deben de tener un periodo de prueba porque uno debe estar seguro del personal con el que se va a quedar. En ese periodo de prueba se da una inducción, se hacen unas capacitaciones y se tiene que hacer una evaluación de desempeño. Si cumple, no cumple, si realmente aplica o no para el cargo. De eso defines que el contrato se prolongue. Exacto.
Igual eso también es como, pues, como un gana y gana, ¿no? O sea, el empleador primero estudia ese tiempo al empleado y el empleado, pues, gana estabilidad laboral si ve que todo está funcionando bien también. Exactamente, así es. Listo. En el contrato se menciona lo que tiene por derecho el empleado y el empleador. Sí, claro, debe estar relacionado las funciones que va a cumplir el empleado y a lo que se compromete el empleador. Siempre se Y debe también, relacionar el pago de su seguridad social, que se van a pagar sus prestaciones sociales, cada cuánto se pagará el salario, pues si es quincenal o es mensual, todo eso vive relacionado en el contrato de trabajo. perfecto. ¿Y qué beneficios pueden obtener los empleados durante el tiempo laborado en la empresa? Pues dependiendo del tipo de empresa, hay empresas que se enfocan mucho en los planes de bienestar donde dan tiempo para la familia, donde regalan bonos, donde deciden reunir a los familiares junto con los empleados en actividades. Eso es dependiendo de lo que cada compañía pues decida hacer. Pero lo ideal es que todas las compañías tengan unos planes de bienestar que le permitan pues al empleado obtener beneficios durante el tiempo que estén. No solamente como que brinden la labor, sino que también a ellos se les retribuya no solamente con el salario, sino también en planes de bienestar. Sí, también hay Perdón, empresas que manejan fondos de empleados, ¿no? eso Sí, como hay empresas que se cooperativa. llaman Sí. cooperativas también. Ah, vale, eso le genera también al empleado, como es como el valor agregado de la empresa para que también el empleado se sienta cómodo y realice su labor con más entusiasmo, por decirlo así, Exacto, es como y cuando tenga una más empresa sentido de decide, pertenencia. es como cuando una empresa decide ser empleado del mes. Cada mes selecciona un empleado y empieza a brindarle beneficios a ese empleado. Entonces son 100.000, son 500.000. O sea, no es la cantidad de dinero, sino es el reconocimiento a la labor. Eso hace que el empleado, pues obviamente se sienta cada vez como más a gusto en su labor. No, pues claro, cualquiera, porque eso en algunas empresas se ha venido perdiendo, ¿no? Esos valores agregados de los que hablamos. Sí, es verdad. Qué Bueno, O pena, sea que un pero beneficio puede tengo, ser un bono sí. Sí, sí, un o una beneficio empresarial. bonificación, pero Sí, en esa bonificación y ese beneficio también tiene que ir estipulado en el contrato No o puede ser No algo necesariamente. espontáneo. necesariamente. hay bonificaciones que son extralegales y que los empleados, o sea, el empleador toma la decisión de darla en una fecha. Entonces es que yo en junio pago las primas, pero yo el 15 de julio le voy a dar a cada uno de mis empleados 150.000 pesos de bonificación. Y eso es algo que va por fuera de lo que tiene que ver con lo reglamentado en el contrato. Es como un valor agregado que hace el empleador. Eh, Gillian, es como lo que sucedió con esto de la pandemia a los personales de la salud, ¿cierto? O a esas personas que les tocó trabajar de más en ese periodo de tiempo, ¿cierto? Sí, exactamente. Así es. Un O los reconocimiento por empleados su que les labor. suspendieron el contrato también debido a la pandemia, pero luego decidieron tenerlos aunque fuera medio tiempo con el fin de que recibieran algún tipo de remuneración. La pandemia llevó a cabo pues muchos cambios también. ¿verdad? Ahorita que mencionan lo de la suspensión del contrato, pues en mi empresa pasó como algo respecto a lo del paro, que fue porque habemos ciertas personas que vivimos en partes donde los bloqueos no nos permitían salir. Y hubo un momento en el que, por ejemplo, de mi lado, mi jefe me casi que me decía que yo tenía que buscar la forma de sí o sí llegar a trabajar, pero yo le decía, pero es que realmente para mí es imposible porque yo no podía salir. Entonces era como que tratar de que me comprendiera, pero ella me dio la opción de que o yo buscaba la forma o me suspendían el contrato. Pero entonces yo quería preguntar, si a uno le suspenden el contrato, ¿pueden llegar entonces en cualquier momento simplemente dar por terminado el contrato? Sí, se podría, la verdad es que sí. Se suspende el contrato, ¿por qué? Porque tú no tenías la manera de poder brindar lo que ellos requerían. Entonces es una suspensión en donde obviamente esos días no te los cancelan, solamente se empieza a cubrir seguridad social. Pero si ya pasa mucho tiempo y ellos requieren a una persona que realmente pues pueda llegar y cumplirles con las funciones, ellos pueden tomar la decisión de hacer una terminación de contrato.
Y pues es algo legal, ¿no? O sea, es algo que no es ilegal. Ok. Es como, por ejemplo, que algunas empresas, debido a lo de la pandemia, debido ahorita a la situación del país, lo que hicieron algunas empresas fue pedir un permiso directamente al Ministerio de Trabajo para que les permitiera desvincular personal porque no daba abasto, ¿no? No había capacidad para sostener todos los empleados y no tenían que pagarles, no tenían, Indemnización. sí, no tenían que pagarles indemnización ni nada de eso legal, pues porque era un caso, yo me imagino llamarlo así fortuito, ¿no? Sí, hay una ley que lo reglamenta y cuando hay un caso fortuito, los empleadores pueden hacer ese tipo de cosas. Sí, eso también fue lo que ellos recurrieron como método para poder darle como solución al problema, a la problemática que estaba presentando ahora. Bueno, y la última pregunta que tenemos, ¿han tenido algún tipo de demandas por el tipo de contrato? No, no se ha tenido ningún tipo de demandas. No, o Cuando sea, se todo requiere está... cancelar un contrato y el empleado está término indefinido y pues se le debe pagar una indemnización, la empresa toma la decisión de pagar la indemnización. Siempre son como muy correctos en el hecho de liquidar bien al empleado, pagarle lo más pronto su liquidación para poder dar pues cumplimiento a la ley. Gillian, ¿te ha pasado alguna vez que, digamos, que en tu empresa estén en la ley, bajo esa, pues, la ley, y le dé lo justo a la empresa donde vos estás, le dé lo justo, y el empleado vaya al ministerio y se queje de que es que lo echaron injustamente y te ha pasado de que lo tienen que volver a incorporar? No, hasta ahora no ha sucedido. No, porque no han habido demandas ni nada, entonces al no haber demandas no se presenta este tipo de situaciones. Los empleados suelen decir yo voy a ir a que me revisen la liquidación para ver si ustedes realmente me están pagando lo que corresponde. Ya me ha pasado pues con varios empleados, pero Ah, pues como las liquidaciones se hacen, se revisan antes de hacer como un aprobado y entregársela al empleado, entonces pues uno sabe que están correctas, entonces no se ha presentado ninguna situación. no, y eso es por lo regular 20 días, entonces eso se revisa, creo que súper bien. Exacto. Bueno, yo tengo otra pregunta. No está ahí establecida en la diapositiva, pero me surgió en este momento. Lo que pasa es que tengo el caso puntual de una empresa que realiza siempre contratos de trabajo a término de 6 meses. Después de los 6 meses, le dicen al trabajador que le van a hacer prórroga de contrato. Yo tengo entendido que uno utiliza la palabra prórroga cuando pasado de los 6 meses vuelven y le hacen el contrato por el mismo tiempo anterior, o sea, serían 6 meses. Pero esta empresa llama prórroga, pero no lo hace por 6 meses, sino por un mes. O luego hace otro contrato por 2 meses. Al tiempo vuelve y hace otro contrato por 3 meses. Una empresa puede hacer eso, o sea, no sería, pienso yo en ese caso, entre mi ignorancia, que no sería prórroga, cancelarían el contrato y harían otro por término de un mes o 2 meses, pero ¿hasta cuántas veces una empresa puede terminar un contrato o puede hacer prórroga al contrato? Pues primero la prórroga tiene que ser por un tiempo igual o mayor al primeramente contratado. O sea, si se hizo por 6 meses, el siguiente tiene que ser por 6 meses o por mucho más tiempo. O sea, por menos tiempo no puede ser. Entonces ahí es donde viene la figura que tú me dices, se cancela el contrato y se hace uno nuevo solamente por un mes. En cuanto a las prórrogas, tengo entendido y tengo pues más o menos claridad en que no se pueden hacer más de 3 prórrogas, porque ya ahí el contrato se está volviendo indefinido. Pero Ok. entonces esta empresa X no hace firmar de nuevo al trabajador, simplemente le dice que el contrato tuvo una prórroga y tiene uno nuevo por un mes. Todo es como de palabra. O sea que la persona podría, digamos, en algún caso de insatisfacción demandar a esta empresa por ese tipo de prácticas porque realmente no es prórroga.
No, no está bien. Si un empleado llegara a demandar, tendría toda la razón porque primero, si firmó el de 6 meses y luego solamente le dicen que le van a prorrogar un mes y se lo hacen de palabra, ni siquiera vuelven a hacer como el documento escrito, están incurriendo en una falta porque están manejando dos tipos de contrato. O sea, primero tenían uno escrito de 6 meses y luego pasaron a un verbal de un mes. Otra pregunta, pues que no está ahí. ¿Qué pasa con esas empresas o qué me sucedió a mí y no sé cómo después lo arreglaron? De que vos te terminan el contrato y vos al tiempo te das cuenta que esa empresa no ha consignado esos dineros de la pensión. No pagó seguridad social. Sí, o sea, no, o sea, pagó una parte porque ellos siempre, pues yo me necesitaba de, o a ese paquete le llaman todo seguridad social, porque yo iba normal al médico, por decirlo, y sí, pero cuando ya estaba yo en una segunda empresa, pues, un día me llamaron digamos, Colfondo y me dijeron, su empresa anterior no ha depositado ese dinero. Eso es demandable. Eso es demandable porque en ese momento usted todavía tenía un contrato, usted tenía una base salarial y uno no puede pagar por debajo de esa base salarial. Inclusive cuando se hizo el acuerdo en la pandemia de que la pensión se iba a pagar por menos valor para que el empleador tuviera un alivio, en ese momento ya se está creando la ley para poder devolver esos dineros. Entonces eso es algo demandable, porque si en la salud está completamente, o sea, está completo la base salarial, tendría que estar también en pensión. Tendrías que tener las Perfecto. planillas y pues tu contrato, tu copia de tu contrato para poder crear una tutela o una demanda hacia la empresa porque están incumpliendo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Otra, compañera. otra pregunta, Dylan, qué pena, antes de cortar. ¿Qué pasa cuando no hay contrato escrito, sino solo verbal? ¿Automáticamente se vuelve indefinido? Lo que pasa es que el contrato verbal es como un acuerdo entre dos partes. Y tú puedes tener una versión, pero quien te contrató puede tener otra versión. Entonces, si tú dices, no es que mi contrato es indefinido, o yo llevo 3, 5 años con ese señor solamente trabajando de manera verbal, puede llegar un momento en el que él decida finalizar el contrato, finalizarlo y entonces ahí no vas a tener cómo exigirle una indemnización, porque no hay nada escrito que lo pueda avalar. Ok. Eso más que todo se presenta como cuando veo, digamos, el tema de las construcciones con Sí. el que es el contratista y llegue y, vean, esta obra vamos a hacer por un año y después el man no les comienza a pagar o bueno, he pillado mucho esa figura. Pero realmente no hay un soporte, o sea, yo considero y pienso y siento que lo mejor para una empresa legalmente constituida es hacer un contrato físico, sea Sí, es lo ideal, pero no todos lo hacen. Por ejemplo, otra pregunta que tengo así como puntual, digamos, si un empleado ingresó el 1 de marzo del 2017, ¿sí? Esa es la fecha como de su primer contrato, de cómo lo crearon en el sistema de la compañía. Pero ahorita lo sacan porque hay recorte de personal y pues por debido a la pandemia. Pero cuando analizo, cuando lo liquidan y lo indemnizan, le ponen fecha el 1 de julio. Entonces ahí no entendí por qué lo ponen desde el 1 de julio. Yo asumí que era porque los 3 primeros meses y se renueva, pero no sé si esa teoría mía está bien o está mal. No, no estaría bien. Si el contrato Tendrían inició en marzo, se tiene que iniciar a liquidar en marzo, desde porque el a primero partir de de que se marzo. hace la afiliación a ARL, a pensión, EPS y pues todo lo que tiene que ver con seguridad social y aparte se hace un contrato,
es desde la fecha en que se inicia. O sea, no es que como yo pasé el periodo de prueba, entonces ya 2 meses después que realmente me empiezan a liquidar mis prestaciones, no. Desde el primer momento en que tú ingresas, firmas tu contrato y te hacen una afiliación a Seguridad Social. Ah, ok. Esa es Bueno, de las dudas. De todo modo, le agradecemos mucho, pues, de que nos haya aclarado esas dudas, porque pues no conocemos el tema de los contratos completos, entonces sí aclaró muchas de las dudas, pues por lo menos que yo tenía. Bueno, con mucho gusto. muchas gracias, compañera Gillian, por este espacio y a las demás. Gracias, Bueno, que estén compañeros, que muy bien. descansen. Muchas Bueno, gracias a muchas todos gracias. Hasta y a luego. todos. Hasta luego.